Hola, bueno, continuemos con la clase de epidemias. Bueno, pensando en el ejemplo con el cual terminamos el video este, pasado, cuando, ah, bueno, cuando se estaba originando este, la pandemia actual del coronavirus en China, bueno, y vimos cómo en muy poco tiempo, a partir de un lugar de la China del cual probablemente ni siquiera habíamos oído hablar en nuestra vida, bueno, se convirtió en un problema mundial generando una pandemia. Entonces, pero hemos visto que las epidemias y las pandemias también involucran crecimiento exponencial. Y en este curso, uno de los temas centrales de este curso ha sido el hecho de que detrás de todo crecimiento exponencial se encuentra la desaparición de una limitación. Entonces, en el contexto del coronavirus actual, bueno, una pregunta válida es ¿cuál barrera desapareció? Bueno, fíjense, una cosa es que como solemos pensar en esta situación del coronavirus, es como en la interacción del virus con el ser humano. Sin embargo, el escenario en el cual esto ocurre involucra a un conjunto mucho más grande de actores. Por ejemplo, veamos esta red que está aquí. En esta red, los colores representan animales domésticos y animales este, silvestres, ¿verdad? Y estos son animales en los cuales se encuentran virus que tienen, que son zoonóticos, es decir, que pueden pasar de estos animales al ser humano. El tamaño de cada uno de los nodos representa la cantidad de virus que el organismo tiene y, y los vínculos entre diferentes organismos representan que estos virus pueden pasar de un organismo al otro y el grosor del vínculo es la cantidad de virus que pueden pasar de un organismo al otro. Entonces estamos viendo que en realidad es un entramado ecológico en el cual nosotros nos vemos inmersos. Y entonces, de esta manera, basta que entremos en contacto con alguno de estos organismos, ya sea silvestre, pero también vemos por esta red que puede ser un organismo, un animal domesticado, bueno, para que tomando en cuenta cómo es la red de transporte mundial, que en buena parte es una red de transporte de alimentos, como vimos al inicio del curso, bueno, basta que una persona, tomando en cuenta que existe esta red de transporte, esta, esta densa red de transporte en el planeta, bueno, basta que en algún lugar, como ocurrió de la China, ocurra esta infección para que rápidamente se expanda territorialmente. De esta manera, nos damos cuenta que las enfermedades emergentes nuevas pueden ser entendidas como invasiones biológicas. Ahora, esto que tal vez es algo evidente, involucra que, después de haber visto lo que hemos visto del curso hasta aquí, involucra que las herramientas que utilizamos para controlar las enfermedades emergentes, para controlar, perdón, las invasiones, que son buena parte de las herramientas que hemos visto en este curso, también pueden ser utilizadas para controlar las enfermedades emergentes. Y es que hay que tomar que no menos de la mitad de las enfermedades emergentes son nuevas y son zoonóticas y surgen del contacto con animales ahora. ¿Por qué ocurre ese contacto con estas nuevas enfermedades? Ocurre porque cada vez nos adentramos más en ambientes con los cuales no habíamos tenido contacto. Y esto ocurre fundamentalmente por la deforestación. Miren, las, las enfermedades emergentes se han cuadruplicado en el último medio siglo y 30% de las enfermedades emergentes están relacionadas con la deforestación. Ahora, una cosa que ocurre con la deforestación y que es un razonamiento que ya hemos utilizado en este curso, es análogo a uno de los primeros razonamientos que hicimos en este curso, es que la deforestación involucra la simplificación ecológica de estos sistemas. Dentro de otras cosas, involucra que desaparecen los mecanismos de regulación interna de estos sistemas porque, por ejemplo, desaparecen los depredadores superiores. Eso significa que los organismos que están a la base experimentan crecimientos sin regulación, entonces pueden experimentar crecimientos exponenciales y se ha encontrado que, por ejemplo, estos organismos que pueden ser pequeños mamíferos
¿verdad? Y les recomiendo en este sentido este artículo que está aquí, bueno, son precisamente los que tienen mayor probabilidad de contener este virus zoonóticos. Es decir, está esto relacionado. Ahora, las relaciones van más allá con el tema del curso. Bueno, ¿por qué ocurre la deforestación? La deforestación ocurre fundamentalmente por expansión de la frontera agrícola. Y ahora también sabemos, y lo hemos visto en el curso, que esa deforestación ocurre por un tipo particular de agricultura. Esa agricultura que nosotros hemos llamado convencional, de revolución verde o industrial, que esa agricultura también es responsable, como ya hemos dicho, de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero están ocasionando cambio climático que involucra que las especies están variando su distribución, lo que hace también más posible, más probable que nosotros entremos en contacto con especies con las que nunca habíamos entrado en contacto y por lo tanto con los virus que tienen y para los cuales no tengamos defensas y ocurren situaciones como la que estamos viendo. Es decir, vemos que todos estos fenómenos están interconectados entre sí. Y se refuerzan entre sí además. Estas interconexiones van más allá. Por ejemplo, ahorita les quiero hablar de, este, de resultados, de propuestas que se hacen en este libro de Rob Wallace, que tienen que ver, este libro literalmente se llama Las grandes granjas producen grandes este, gripes. No, fíjense. Nosotros sabemos que buena parte de los animales se crían hoy en día en ambientes como estos, ¿verdad? Tomemos en cuenta lo que sabemos ya de la relación que existe entre las densidades poblacionales y el surgimiento de epidemias. Y vemos que un sistema de cría de animales de esta naturaleza es un caldo de cultivo para que ocurra una epidemia. Además, si tomamos en cuenta la red de interacciones ecológicas, por ejemplo, de virus zoonóticos en los cuales nos encontramos, el contexto ecológico en el cual nos encontramos, y además, si tomamos en cuenta, digamos, la suma de virus con potencial de zoonóticos que existen en cada uno de estos, en los diferentes organismos, y además nos damos cuenta que estos son más en los animales domésticos, nos damos cuenta que esta forma de hacer, de hacer, de levantar, de criar animales es un peligro desde todo punto de vista. Y es que yo creo que este coronavirus en realidad es un llamado de atención, es una señal como los canarios que se utilizaban en las minas para saber cuándo se estaba acabando el oxígeno. Este coronavirus nos debe llevar a cuestionar la forma en la cual estamos viviendo. Una de esas, por ejemplo, la forma en la cual hacemos agricultura, pero trasciende a esto. Sobre todo debe llevar a cuestionarnos esa idea que plantea que nosotros somos diferentes al resto de la naturaleza, que plantea que entre el ser humano y el resto de la naturaleza existe un abismo ontológico infranqueable. Por lo tanto, nosotros consideramos que estamos aislados del resto de la naturaleza y que lo que hagamos al resto de la naturaleza no nos afecta, lo cual es sin lugar a dudas una mentira de la cual estamos viendo las consecuencias actualmente. Entonces, déjenme mostrar cómo todas estas cosas se relacionan y nos afectan. Ustedes se recuerdan de lo que son las catástrofes, de la clase que vimos de catástrofes y de los sistemas que presentan histéresis. En este mapa que está aquí, estos círculos representan diferentes ecosistemas que han experimentado catástrofes, colapsos, ¿verdad? Para que se hagan una idea, veamos, fíjense, esto que está aquí representa la gran barrera de coral de Australia. Entonces, aquí lo que ocurre es que, bueno, este ecosistema, con, a medida que aumentan las temperaturas, se llega a una temperatura crítica en el cual el sistema experimenta un colapso, una catástrofe, y qué es lo que se aprecia en esta foto, que es el blanqueamiento, ¿no? Ahora, si estas temperaturas, y esto puede ocurrir en poco tiempo, en pocas semanas, ahora, si estas temperaturas regresan a lo normal, el ecosistema no regresa a su condición previa a la catástrofe, es decir, el sistema presenta histéresis. Bueno, son situaciones similares las que representan todos los puntos diferentes colores que están aquí. Ahora, este trabajo que les recomiendo lo que intenta ver es qué relaciones existen entre estos diferentes colapsos, estas diferentes catástrofes. Entonces, bien,
Entonces, esto es lo que se representa aquí, donde cada uno de estos son los diferentes sistemas que han experimentado estos colapsos. Y en este caso, los colores morados lo que quieren decir es que, es que comparten comparten en que lo- la- estos colapsos comparten una causa, ¿verdad? Y mientras más oscuro es el color, quiere decir que comparten más causas. En este caso es porque uno produce el otro, es decir, tiene un efecto dominó, en donde los colores, mientras más intenso es el color, quiere decir que comparten, hay un mayor número de causas de uno con respecto a los otros. Finalmente, estos que están aquí son los que presentan este, una retroalimentación no evidente, es decir, que uno produce un efecto en el otro, pero este otro igual produce también un efecto en este, es decir, se pueden potenciar. Bueno, si nosotros lo vemos así, bueno, nos pareciera que, bueno, hay muchos colores, pero también hay mucho gris que representa que no hay interacción, pero si lo representamos en su conjunto todos, nos damos cuenta que interactúan. Es decir, nosotros podemos estar al borde de una catástrofe a nivel global y no nos estamos dando cuenta. Entonces, bueno, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos? Bueno, ¿actuamos o no actuamos? Y esto va a depender de cómo conciba las personas los efectos de estas acciones. Entonces, bueno, hay dos cosas. Bueno, una cosa es que no existen los cambios abruptos y hay muchas personas que consideran que estas cosas no existen. Bueno, ¿y qué pasa si sí si sí existen estos cambios abruptos? Bueno, veamos. Si no hay cambios abruptos, ya actuamos, bueno, lo que va a pasar es que mejoren las condiciones generales de vida. Ahora, si no hay cambios abruptos y no actuamos, van a mantenerse las condiciones actuales de vida que por lo menos a mí me parece que se podrían mejorar. ¿Qué pasa si actuamos y hay cambios abruptos? Se hizo lo correcto. Pero lo que realmente importa es qué pasa si no actuamos y hay cambios abruptos. El resultado es literalmente catastrófico. Pero de todas estas combinaciones, la moraleja es que siempre es mejor actuar. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Bueno, este, por ejemplo, en el caso de nosotros en Venezuela. Fíjense ustedes, investigadores muy serios han planteado que en el Amazonas pueden existir puntos críticos relacionados fundamentalmente con la deforestación. Ahora, si nos recordamos cómo fue la cosa el año pasado con los incendios, que por cierto no es diferente de cómo está siendo y cómo se está perdiendo este bosque en el Amazonas, selva de esta manera. Además, si pensamos en lo que está ocurriendo con la minería y en lo que está ocurriendo con la minería particularmente en nuestro país. Vemos que todo eso es una situación potencialmente explosiva en términos de catástrofes, de cambios abruptos, es decir, de la posibilidad, por ejemplo, que ocurra un cambio abrupto que transforme el Amazonas, por ejemplo, en una sabana y lo que eso significaría. Pero también, viendo lo que hemos visto en la clase de hoy, vemos que estas minas lo que involucra es que estamos entrando en contacto con organismos con los que nunca habíamos estado en contacto y esto incrementa la probabilidad de que surjan nuevas enfermedades emergentes y asimismo pandemias. Entonces, ya para finalizar, ¿cómo podemos actuar? Miren, en el trabajo del que les acabo de comentar, se encontró que el conductor, es decir, la causa común más importante de estas catástrofes es la agricultura. Es decir, que transformar la agricultura es una de las cosas más importantes que podemos hacer y bueno, este curso intenta contribuir en esta causa. Bueno, de esta manera termino, bueno, mostrando cómo, espero de alguna manera cómo el coronavirus se ha unido, pues, a todos estos nuevos enfermedades emergentes. Gracias.